En la primavera de 1884, los habitantes de todo el valle de Wenceslao, en las tierras altas de México, observaron a una viuda hacer algo que no tenía ningún sentido. Teresita Morales estaba plantando girasoles contra su pequeña cabaña de madera. No cerca de la casa, sino pegados a ella. Las semillas estaban a apenas unos centímetros de los troncos de los cimientos, formando un anillo estrecho que rodeaba toda la estructura. Al principio, la mayoría de la gente asumió que simplemente estaba tratando de embellecer su hogar, pero al pasar los días, la siembra continuó. Pared norte, pared sur, cada costado estaba siendo cubierto. Su hija de 9 años, Rosa, caminaba detrás, cargando un pequeño saco de semillas. Cerca de allí, un viejo perro de color café, llamado Canelo, descansaba bajo la sombra observándolas trabajar con paciencia. Al final de la semana, la cabaña se erguía dentro de un círculo creciente de semillas de girasol. Fue entonces cuando la gente comenzó a prestar atención, porque cada día cálido en la frontera era demasiado valioso para gastarlo en decoración. Los techos necesitaban reparaciones urgentes. La leña debía ser cortada y apilada. Las bodegas de raíces debían llenarse antes de que la tierra se congelara. Cada hora gastada en la tarea equivocada podía convertirse en un problema grave para el invierno. 6 meses después, desde el otro lado de una línea de cercas, el ranchero de ovejas. Esteban Castillo observó el trabajo y finalmente decidió preguntar al respecto. ¿Para qué son las flores? Teresita presionó otra semilla en la tierra antes de responder. Son para la cabaña. Nada más. Sin explicaciones, sin razones, solo esas 4 palabras. Esteban miró la pared, luego las semillas, y volvió a mirar a la viuda. La respuesta explicaba menos que la pregunta. A mediados del verano, las personas en todo el valle estarían hablando sobre la extraña cabaña de girasoles. Para el invierno, desearían haber escuchado con más atención. Aquellas charlas llegaron primero al puesto de comercio, luego a la pequeña iglesia, y finalmente al aserradero donde los hombres pasaban largas tardes esperando los pedidos de madera y discutiendo las decisiones de los demás. En poco tiempo, la gente tenía un nombre para el lugar: la cabaña de la viuda de los girasoles. Horacio Fuentes, quien controlaba gran parte del crédito de suministros de invierno del valle, calificó el proyecto como un desperdicio de una valiosa temporada de crecimiento. Wenceslao Beltrán, un carpintero que había levantado cabañas desde las tierras de México hasta las fronteras más lejanas, se rió cuando escuchó sobre ello. «Las flores no detienen el invierno», dijo. La mayoría de la gente estuvo de acuerdo. El apodo se quedó. Teresita lo escuchó. Todos lo hicieron. El valle era demasiado pequeño para que cualquier cosa pasara desapercibida. Sin embargo, el anillo alrededor de su cabaña seguía creciendo. Semana tras semana, ella trabajaba entre ellos, sin defenderse, sin corregir a nadie, ni ofrecer explicaciones. El silencio solo profundizaba el misterio, y en algún lugar debajo de la diversión, unas pocas personas comenzaron a preguntarse si la viuda sabía algo que ellos no. Las conversaciones sobre la cabaña de la viuda de los girasoles continuaron durante todo junio, pero muy poco cambió en la propiedad de los Morales. Un abrigo desgastado todavía colgaba detrás de la puerta. Un viejo hacha permanecía junto a la estufa, donde había descansado durante años. Ninguno de los 2 objetos se había movido desde que Tomás Morales no regresó de una tormenta blanca hace 4 años. Algunas noches, Canelo se acurrucaba junto a la silla vacía de Tomás, como si esperara que un par de botas familiares cruzaran las tablas del piso. Una noche, mientras la última luz se desvanecía más allá del valle, Rosa miró a través de la ventana hacia los jóvenes girasoles. ¿Le habrían gustado las flores a papá? La pregunta quedó flotando en la habitación. Las manos de Teresita continuaron trabajando una longitud de cuerda alrededor de una valla suelta,
antes de que finalmente mirara hacia la cabaña. La respuesta nunca llegó. Afuera los pequeños brotes verdes seguían creciendo hacia arriba. Adentro, algunos preparativos para el invierno tenían un significado más profundo que el simple calor. La idea no había comenzado en Wenceslao. Años antes, cuando Teresita se casó por primera vez en la familia Morales, la madre de Tomás había compartido historias de un asentamiento alemán en las regiones lejanas de México. Esos colonos trataban a los girasoles de manera diferente a como lo hacían la mayoría. Cosechaban las semillas, por supuesto, pero las plantas mismas eran valiosas mucho después de que terminara la temporada de cultivo. Los tallos secos se apilaban alrededor de las bodegas de raíces. Los ahumaderos recibían el mismo tratamiento. Incluso los refugios de las ovejas se envolvían antes de los inviernos severos. La anciana explicó la práctica mientras trabajaba con sus manos, sin presentarla nunca como una lección. Una frase se quedó con Teresita. El frío busca las paredes. Dale algo más que encontrar primero. En ese momento, las palabras sonaron como folclore fronterizo, un dicho transmitido de una generación a otra sin mucho pensamiento. Años más tarde, parada junto a su propia cabaña con el invierno, siempre esperando en algún lugar más allá de las montañas, ella entendió lo que la anciana había estado describiendo realmente. No era una superstición, era un sistema uno que ya había sobrevivido a más inviernos de los que la mayoría de la gente en el valle vería jamás. Para agosto los girasoles habían crecido lo suficiente como para llamar la atención de cada carreta que pasaba por la propiedad de los Morales. Entonces llegó el viento. Sopló desde las crestas occidentales una tarde con la violencia repentina que era común en aquel territorio. El polvo rodaba por las llanuras. Las tablas sueltas vibraban. Una sección de la cerca colapsó cerca del arroyo. Cuando las ráfagas finalmente disminuyeron, casi un tercio de la fila de girasoles del oeste yacía aplanada contra el suelo. Los tallos rotos se extendían sobre la tierra como lanzas caídas. Wenceslao Beltrán estaba montando cerca cuando vio el daño. Estudió la sección arruinada por un momento y negó con la cabeza. Te lo dije. La noticia se extendió casi tan rápido como la tormenta misma. Algunas personas asumieron que el experimento había llegado a su fin natural. Otros esperaban que las plantas restantes siguieran el mismo destino con el próximo viento fuerte. La mañana siguiente ofreció una vista diferente. Teresita ya estaba afuera antes del amanecer. Uno por uno levantó los tallos dañados. Algunos fueron enderezados, otros fueron reemplazados. Nuevas estacas de soporte aparecieron a lo largo del lado occidental. Cuerdas adicionales conectaron las filas entre sí, permitiéndoles compartir la presión cuando el viento regresara. El trabajo duró varios días. Canelo pasó gran parte de ese tiempo dando vueltas por el área, empujando a las ovejas lejos de las frágiles plantas cada vez que deambulaban demasiado cerca. Al final de la semana, la fila volvió a estar en pie. No era idéntica a lo que había existido antes. En algunos aspectos era más fuerte. Wenceslao lo notó también. Esteban Castillo también. Ninguno de los dos hombres lo mencionó. Sin embargo, el primer desafío serio había revelado algo importante. El plan de la viuda podía doblarse. Podía sufrir daños y podía ser reconstruido sin ser abandonado. El colapso de la fila occidental le dio a Wenceslao Beltrán la oportunidad perfecta para hablar. Unos días después, se detuvo en la propiedad de los Morales, mientras Teresita trabajaba a lo largo de la pared norte. El carpintero desmontó, apoyó un brazo en la silla de montar y miró sobre el anillo creciente de girasoles. Wenceslao había construido más de 20 cabañas en toda la región. Algunas todavía estaban en pie. Algunas habían sobrevivido a inviernos lo suficientemente duros como para convertirse en historias locales. La gente escuchaba cuando él hablaba sobre la madera.
Estás creando problemas para ti misma, dijo. Teresita continuó atando la cuerda entre dos tallos. Wenceslao señaló hacia las plantas. Esas cosas retendrán la humedad contra los troncos. La humedad se convierte en podredumbre. La podredumbre se convierte en reparaciones. Su mirada bajó. Luego vendrán los ratones. Siempre vienen. Dales suficiente cobertura y se mudarán antes de la primera nevada. El argumento sonaba razonable, porque lo era. Cada hombre a menos de 80 kilómetros sabía que la madera húmeda eventualmente fallaba. Cada familia había luchado contra roedores en un momento u otro. Nada de lo que Wenceslao dijo provenía de la arrogancia, sino de la experiencia. Esteban Castillo estaba cerca esa tarde y escuchó la mayor parte de la conversación. Se encontró de acuerdo con casi cada palabra. El carpintero se acercó a la pared. «La madera necesita respirar», dijo por primera vez. Teresita hizo una pausa. Estudió la fila que había pasado meses cultivando. Luego miró hacia la cabaña misma. Una brisa se movió a través de las hojas. En algún lugar detrás de la casa, Canelo ladró a una oveja errante. Wenceslao esperó una respuesta. Lo que recibió en cambio fue la vista de Teresita regresando al trabajo. La conversación terminó allí. Para Wenceslao, el silencio se sintió menos como confianza y más como terquedad. Para cuando se alejó, estaba más seguro que nunca de que el invierno eventualmente resolvería el argumento por él. Septiembre llegó con mañanas más frías y tardes más cortas. Las flores amarillas brillantes que habían atraído tanta atención durante el verano comenzaron a desvanecerse. Sus cabezas bajaron bajo el peso de las semillas maduras. Las hojas verdes se volvieron quebradizas. Los tallos se endurecieron día a día. Para Teresita Morales, el verdadero trabajo solo estaba comenzando. Cosechó parte de la cosecha de semillas y la guardó en sacos de tela para la primavera siguiente. El resto permaneció unido. Cada planta tenía otro propósito. Ahora, durante las siguientes semanas, la cabaña desapareció lentamente. Manojos de tallos de girasol secos se ataron juntos con cuerdas y se presionaron contra las paredes exteriores. Tallos gruesos formaron la base de la capa. Tallos más pequeños llenaron los huecos. Los cabezales de semillas anchas se tejieron en los espacios abiertos de la misma manera que un albañil podría encajar piedras en una pared. Rosa pasó las tardes cargando brazadas de plantas secas de un lado a otro de la cabaña. Canelo seguía a donde quiera que se moviera el trabajo. Para octubre la pared norte casi se había desvanecido bajo una densa cobertura de tallos, hojas, fibras y aire atrapado. Entonces surgió otro problema. Una mañana, Rosa notó movimientos cerca de la base de la pared occidental. Ratones algunos ya habían comenzado a anidar dentro de la capa exterior. El descubrimiento habría confirmado cada advertencia que Wenceslao Beltrán había hecho. Teresita examinó el daño cuidadosamente. En lugar de ignorarlo, separó secciones y expuso las áreas de anidación. Varias horas de trabajo desaparecieron en una sola tarde. Al día siguiente, regresó cargando manojos de artemisa seca y hierba dulce recolectadas del suelo cercano. El material fragante se empaquetó en los espacios vulnerables a lo largo de la estructura. Se colocó más cerca de los cimientos donde los roedores preferían viajar. El resultado pareció casi inmediato. En pocos días, las señales de anidación se volvieron difíciles de encontrar. Una semana después, desaparecieron por completo. La reparación agregó tiempo, agregó trabajo. También mejoró el sistema. A medida que octubre llegaba a su fin, la cabaña ya no parecía una granja convencional. Las paredes parecían enterradas bajo una espesa piel protectora, cultivada a partir del verano mismo. Cada manojo había sido colocado a mano. Cada sección había sido probada, ajustada y reconstruida cuando era necesario. Desde la distancia, la mayoría de la gente
todavía veía una extraña colección de plantas muertas. Teresita vio algo diferente. El invierno se acercaba. Y por primera vez la cabaña comenzaba a verse lista para ello. A finales de octubre, otro objeto inusual apareció dentro de la cabaña de los Morales, un termómetro. Colgaba en la pared opuesta a la estufa, donde no podía ser influenciado demasiado por el calor directo. Junto a él se encontraba un pequeño libro de registro con una cubierta de cuero desgastada. Cada semana, Teresita agregaba nuevas entradas: temperatura de la mañana, temperatura de la noche, cuánta leña se había quemado, con qué frecuencia requería atención la estufa durante la noche. El proceso parecía tedioso para cualquiera que estuviera mirando. La mayoría de la gente nunca se molestaba en medir el invierno. Simplemente lo soportaban. Horacio Fuentes ciertamente no vio valor en el ejercicio. Cuando se detuvo en la propiedad para discutir un pedido de suministros, notó el libro de registro abierto sobre la mesa. «Puedes escribir números todo el día», dijo con una sonrisa burlona. «Eso no cambiará el clima». El comentario provocó algunas risas de otros cerca. Teresita registró otra entrada de todos modos. Las cifras continuaron acumulándose semana tras semana. Fuera de la cabaña, mientras tanto el valle comenzaba a emitir sus propias advertencias silenciosas. Aprovechando toda una vida de leer el clima, el viejo Jeremías. Bosch sintió un invierno inusualmente brutal, reuniéndose justo más allá de las montañas. Una sombría premonición que silenció tranquilamente las risas en el puesto de comercio, porque, en el fondo, todos sabían que el invierno pronto emitiría el veredicto final. Noviembre llegó con una nitidez que podía sentirse antes de poder ser medida. La hierba había perdido su color. Delgadas láminas de hielo permanecían en lugares sombreados mucho después del amanecer. Cada mañana parecía comenzar un poco más fría que la anterior. Alrededor de la cabaña de los Morales, la piel de girasol estaba casi completa. Solo quedaban pequeños ajustes. La mayoría de la gente habría considerado el trabajo terminado. Teresita no. Una noche, un viento fuerte bajó de las laderas del norte y barrió el valle durante varias horas. La cabaña resistió, las ataduras resistieron. Nada parecía dañado. Sin embargo, durante toda la noche, Canelo se comportó de manera extraña. El viejo perro caminaba de un lado a otro a lo largo de la pared norte una y otra vez. Varias veces se detuvo cerca de la misma sección con la nariz presionada cerca del suelo. Luego se alejaba solo para regresar unos minutos más tarde. Al amanecer, Teresita decidió investigar. Siguió la pared cuidadosamente examinando cada manojo, cada amarre, cada capa de tallos. Al principio no encontró nada. Luego lo vio un vacío estrecho, oculto detrás de la capa exterior de casi 60 centímetros de largo. Desde la distancia era invisible. Los tallos lo ocultaban perfectamente. La mayoría de la gente nunca lo habría notado. El próximo invierno lo haría. El espacio se asentaba entre la piel de girasol y los troncos de la cabaña, creando un canal donde el aire en movimiento podía ganar velocidad en lugar de perderla. Teresita miró la sección por un momento. Luego comenzó a desarmarla. Horas de trabajo terminado desaparecieron. Los manojos se bajaron. Las ataduras se cortaron. Secciones enteras fueron reconstruidas desde el marco hacia afuera. Rosa miró desde cerca mientras cargaba tallos de reemplazo. Al final de la tarde, la reparación estaba casi completa. Estudió la pared y frunció el ceño. Se ve exactamente igual. Teresita apretó una última longitud de cuerda y dio un paso atrás. Por un momento pareció estar escuchando algo más allá del valle. Luego respondió: «El viento lo sabrá». Rosa miró la pared de nuevo. Nada parecía diferente, pero algunos de los cambios más importantes en el país fronterizo eran aquellos que nadie podía ver, hasta que el clima
llegaba a inspeccionarlos. A mediados de noviembre, el trabajo estaba terminado. Lo que se alzaba en la propiedad de los Morales ya no parecía mucho una cabaña. La piel de girasol rodeaba la estructura desde los cimientos hasta los aleros. En la mayoría de los lugares, la capa medía entre 80 y 90 centímetros de espesor. El material estaba lo suficientemente firme como para permanecer en su lugar a través del clima invernal, pero lo suficientemente suelto como para preservar innumerables bolsas de aire atrapado a lo largo de la masa. Ese detalle importaba. El objetivo nunca había sido construir una barrera sólida. Las barreras sólidas conducían el frío. El aire quieto, en cambio, lo resistía. Cada tallo, cada hoja seca, cada cabeza de semilla contribuía a un laberinto de pequeños espacios donde el viento en movimiento perdería su fuerza mucho antes de llegar a los troncos debajo. Vistas desde el camino, las paredes originales casi habían desaparecido. Solo la chimenea permanecía completamente visible. Una entrada estrecha rompía el contorno. Algunas aberturas de ventanas todavía podían verse detrás de las capas tejidas. Todo lo demás parecía enterrado bajo una extraña concha cultivada directamente del suelo de verano. Wenceslao Beltrán pasó un día y desaceleró su caballo. El carpintero estudió la estructura durante varios segundos antes de negar con la cabeza. Había pasado años construyendo cabañas. Nada de esto le parecía sensato. Más tarde, esa semana, Horacio Fuentes tuvo su primer vistazo adecuado del proyecto terminado. Se rió lo suficientemente fuerte como para que varias personas cerca lo escucharan. Acaba de convertir su cabaña en el pajar más grande de Wenceslao. El comentario atrajo mucha diversión. Algunos hombres rieron, otros sonrieron y siguieron caminando. El apodo se extendió casi de inmediato. Mientras tanto, Teresita estaba parada junto a la pared norte apretando otra cuerda. El sonido de las risas se llevó a través del aire frío. Ella lo escuchó. Rosa también. Ninguna reaccionó. Las ataduras finales se aseguraron una a una. Cuando terminó el trabajo, la cabaña poseía algo que la mayoría de la gente no podía reconocer. Ellos veían plantas muertas. Ellos veían esfuerzo desperdiciado. Lo que estaba ante ellos era algo completamente diferente, una segunda pared. Y el invierno estaba a solo unas semanas de decidir si esa pared importaba. Los últimos días de noviembre trajeron una sensación que muchas personas en el valle reconocían pero pocas podían explicar. El invierno ya no se acercaba, se estaba reuniendo. Jeremías Voss pasaba más tiempo mirando hacia el norte que hablando. El viejo lector del clima había visto pasar décadas a través de los cielos, y las señales que llegaban ese año se negaban a dejarlo solo. El hielo selló los bordes del lago antes de lo que nadie esperaba. La nieve apareció en los picos más altos y permaneció allí. Usualmente unos pocos días cálidos limpiarían las crestas antes de diciembre. Esta vez, los parches blancos permanecieron. Incluso los alces parecían inquietos. Varias manadas se movieron hacia tierras más bajas, semanas antes de su migración normal. Luego, los últimos gansos partieron. Después de eso, el cielo se sintió vacío. Alrededor de la granja de los Morales, otro cambio había ocurrido. Canelo ya no dormía debajo del techo del porche. Cada tarde, el perro arañaba la puerta y se instalaba dentro cerca de la entrada. A veces levantaba la cabeza hacia la pared norte como si escuchara algo todavía muy lejos. Una tarde fría, Jeremías montó hacia la cabaña. Desmontó lentamente y caminó alrededor de la estructura sin decir mucho. Sus ojos siguieron la piel de girasol de una esquina a la siguiente. El anciano estudió las ataduras, el grosor, la forma en que el material se asentaba lejos de los troncos. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, alguien con verdadera autoridad fronteriza miró la extraña pared sin diversión, sin escepticismo, sin una broma. Jeremías finalmente
se detuvo cerca de la entrada. ¿Quién te enseñó eso? Teresita miró hacia los tallos desgastados. La madre de mi esposo. El anciano asintió una vez. Nada más. No siguió ninguna lección. Tampoco hubo aprobación. Simplemente se quedó allí por un momento más antes de mirar hacia el horizonte norte. Las montañas habían desaparecido detrás de una cortina de gris distante. Jeremías subió de nuevo a la silla. Mientras se alejaba, no miró hacia atrás. Pero la pregunta misma tenía peso, porque un hombre que entendía las tormentas acababa de examinar la pared de girasol cuidadosamente y no se había reído. El 9 de diciembre de 1884 comenzó en calma. Para el mediodía, esa calma había desaparecido. La temperatura cayó 29 grados en solo unas pocas horas. El aire frío se derramó en el valle de Wenceslao desde el norte forzando a todo lo que tenía delante a retirarse. Los trabajadores de los ranchos apresuraron al ganado hacia el refugio. Las carretas desaparecieron de los caminos. Las puertas fueron atrancadas. Las ventanas fueron revisadas una última vez. Luego, el viento llegó fuerte, rápido, implacable. En una hora, soplaba a casi 93 kilómetros por hora. Ráfagas más fuertes superaban con creces los 110. La nieve no caía hacia abajo desde el cielo. Corría de lado. Hojas blancas barrían el campo abierto con tal fuerza que la distancia desapareció. Las líneas de las cercas desaparecieron primero, luego los graneros, luego granjas enteras. Al final de la tarde, el valle parecía haber sido borrado. La visibilidad cayó a solo unos pocos metros en algunos lugares. Una persona parada afuera apenas podía ver el final de su propio brazo extendido. La tormenta continuó construyéndose. Un cobertizo de ganado perdió su puerta. Otro techo fue arrancado. Varios rancheros informaron más tarde haber escuchado la madera crujir bajo la presión del viento. El sonido que rodaba por el valle se asemejaba a un tren de carga cargando a través de la oscuridad. Nunca se detuvo. Nunca se debilitó. Hora tras hora, el rugido presionaba contra cada estructura en su camino. Dentro de los hogares en todo el valle, las conversaciones se hicieron más cortas. La gente escuchaba, esperaba, alimentaba sus estufas, revisaba sus paredes, miraba hacia las ventanas, ahora enterradas bajo la nieve impulsada. Nada sobre la tormenta se sentía ordinario. Jeremías Voss había advertido que el invierno se acercaba con fuerza. Incluso él no había predicho esto. Más allá de las preguntas, opiniones y argumentos, el examen final había comenzado. La pared de girasol, las advertencias del carpintero, las risas en el puesto de comercio, el libro de registro sobre la mesa de Teresita. Cada una de esas cosas ahora estaba ante el mismo juez. La naturaleza había llegado, y la naturaleza nunca negociaba sus veredictos. A través del valle de Wenceslao, las personas pasaron la primera noche de la ventisca aprendiendo la diferencia entre sobrevivir al invierno y resistirlo. En la granja de Castillo, la lección llegó rápidamente. El viento encontró debilidades que habían pasado desapercibidas durante años. Empujó a través de una grieta debajo de la puerta principal. Se coló en el calafateo envejecido que se había encogido durante el calor del verano. Descubrió una abertura estrecha cerca de una esquina del marco de una ventana. Cada hueco parecía insignificante por sí solo. Juntos, se convirtieron en una invasión constante. A medida que la oscuridad se asentaba afuera, la escarcha comenzó a formarse a lo largo de secciones de la pared interior. Aparecieron primero finas líneas blancas. Para la medianoche, parches de hielo se habían extendido a través de los troncos más cercanos, al lado norte de la cabaña. La estufa ardía continuamente. Aún así, el termómetro se negaba a cooperar 41 grados. Eso era lo más alto que subiría. Esteban puso más leña en la caja de fuego. Su esposa reunió mantas.
Su hijo menor dormía debajo de 3 capas, y aún así se acurrucaba fuertemente contra el frío. Cada pocas horas, Esteban revisaba la pila de leña apilada dentro de la cabaña. La reserva se estaba reduciendo más rápido de lo que le gustaría. La tormenta afuera no mostraba signos de terminar. A 270 metros de distancia, otra cabaña enfrentaba el mismo viento, la misma nieve, la misma noche. Sin embargo, la experiencia interior no podría haber sido más diferente. El rugido de la ventisca todavía rodeaba la propiedad de los Morales, pero el sonido llegaba suavizado, despojado de sus bordes afilados. Parecía distante de alguna manera, como si la tormenta estuviera ocurriendo más allá de una barrera gruesa, en lugar de directamente contra las paredes. Canelo dormía junto a la estufa con una oreja doblada sobre su cara. Rosa se sentaba a la mesa leyendo a la luz de una lámpara. Cada tanto pasaba una página. Nada en sus movimientos sugería a una niña atrapada dentro de una estructura bajo asedio. El termómetro que colgaba en la pared contaba su propia historia, 61 grados. Teresita lo revisó 2 veces durante la noche. El número apenas cambió. La estufa funcionaba a su ritmo normal. No se necesitaba leña extra. No se hicieron ajustes frenéticos. Mientras el viento se arrojaba a través del valle, ella abrió su libro de registro y grabó otra entrada: temperatura, consumo de leña, tiempo. Cifras simples, hechos simples. Incluso mientras la ventisca aullaba implacablemente afuera, aquí en esta habitación cálida, 2 termómetros estaban entregando 2 veredictos muy diferentes. Y por primera vez, desde que se habían plantado los girasoles, los números comenzaban a responder la pregunta que todos habían estado haciendo desde la primavera. Algún tiempo después de la medianoche, mientras la mayor parte del valle luchaba por contener el frío, Teresita abrió la puerta de la cabaña solo el tiempo suficiente para estudiar la pared norte. El viento atacó de inmediato. La nieve giraba a través de la oscuridad. La fuerza de ella se podía sentir incluso desde el umbral. Sin embargo, la pared misma permanecía firme. Una capa gruesa de blanco se había acumulado a través de la superficie exterior de la piel de girasol. La nieve llenaba los huecos entre los tallos. El hielo bloqueaba las fibras sueltas. La estructura se veía menos como una colección de plantas ahora y más como parte del paisaje mismo. Lo que importaba estaba sucediendo debajo de esa superficie congelada. La ventisca golpeaba la capa exterior primero. En lugar de llegar a la cabaña como una fuerza única y concentrada, el viento estaba siendo roto. Miles de tallos, hojas, cabezas de semillas y bolsas de aire interrumpían su movimiento. Las corrientes grandes se convirtieron en otras más pequeñas. Las corrientes pequeñas chocaban entre sí. La energía se dispersaba. Para cuando el aire llegaba a los troncos escondidos debajo, ya no poseía la misma fuerza. El proceso era invisible. Los resultados, no. El calor permanecía donde pertenecía. Las paredes de madera mantenían su temperatura. La estufa reemplazaba solo una modesta cantidad de calor, en lugar de luchar contra una pérdida interminable. Al mismo tiempo, la nieve atrapada dentro de la capa de girasol estaba ayudando en lugar de perjudicar. La humedad congelada se había convertido en otra barrera, añadiendo aislamiento donde la tormenta esperaba debilidad. Meses antes, muchas personas habían mirado el proyecto y visto flores muertas. Otros vieron trabajo desperdiciado. Wenceslao Beltrán vio podredumbre. Horacio Fuentes vio tontería. Mientras la tormenta golpeaba furiosamente la cabaña para probar esas suposiciones, justo allí, la respuesta estaba tomando forma minuto a minuto. La pared de girasol estaba haciendo exactamente lo que había sido construida para hacer. No estaba deteniendo el invierno. Nada podría hacer eso. Estaba obligando al invierno a gastar su fuerza antes de llegar a la cabaña. Y entre la capa exterior congelada y los troncos ocultos debajo,
Una capa silenciosa de aire quieto permanecía exactamente donde Teresita había pretendido que estuviera. La tormenta finalmente liberó su agarre sobre el valle durante la mañana del 11 de diciembre. Siguió el silencio. Un silencio extraño, el tipo que llega después de 2 días de ruido constante. Esteban Castillo pasó casi una hora cavando para liberar su puerta principal del montón acumulado contra ella. La nieve llegaba a la altura de los hombros en algunos lugares. Las líneas de las cercas habían desaparecido. Partes del corral de ganado parecían completamente desconocidas. La cabaña había sobrevivido apenas. Varias grietas nuevas se habían abierto en el calafateo a lo largo de la pared norte. Delgadas tiras de luz del día podían verse a través de lugares que habían estado sellados antes de la tormenta. Durante las peores horas de la ventisca, el termómetro había caído brevemente a 39 grados. La pila de leña dentro de la casa estaba casi agotada. Después de revisar el ganado, Esteban se encontró pensando en el lugar de los Morales. La curiosidad lo empujó por el camino. Una parte de él esperaba encontrar escombros. La pared de girasol se había visto frágil desde el principio. 2 días de viento a 110 kilómetros por hora deberían haberla despedazado. Al menos, eso era lo que todos habían asumido. Cuando la cabaña de los Morales finalmente apareció a la vista, Esteban dejó de caminar. La estructura todavía estaba envuelta. La superficie exterior mostraba daño. Algunos tallos habían sido arrancados. Secciones cerca de la parte superior habían sido aplanadas por la fuerza de la tormenta. Aquí y allá, fibras sueltas colgaban congeladas bajo capas de nieve y hielo. Sin embargo, el núcleo permanecía intacto. La densa capa interna todavía abrazaba las paredes. Lo que se había perdido parecía haber servido para un propósito. La cáscara exterior dañada había tomado el castigo. Todo lo que estaba detrás permanecía protegido. La cabaña misma se veía menos como un edificio que como un montículo cubierto de nieve que se elevaba desde el suelo del valle. Una delgada cinta de humo salía de la chimenea, no el humo pesado de una estufa luchando desesperadamente contra el frío, sino solo lo suficiente. Esteban se quedó allí durante varios momentos observándolo elevarse hacia el pálido cielo invernal. Luego caminó hacia la puerta. Aire cálido lo recibió antes de que cruzara el umbral. Adentro, Rosa se sentaba a la mesa, comiendo un tazón de avena. Canelo dormía junto a la estufa sin preocupación. Nadie estaba envuelto en mantas. Nadie parecía agotado de 2 días de batallar contra el frío. La diferencia era imposible de ignorar. Esteban miró primero al termómetro, luego a la leña, apilada cuidadosamente a lo largo de la pared, luego al libro de registro que descansaba sobre la mesa. Teresita vio dónde se había asentado su atención. Sin una palabra, ella le entregó el libro. Las entradas eran simples fechas. Temperaturas, consumo de leña, nada más. Esteban siguió las cifras a través de los 2 días de la ventisca. Su propio hogar había quemado casi el doble de combustible. A pesar de ese esfuerzo, la temperatura dentro de su cabaña se había mantenido más de 20 grados más baja durante gran parte de la tormenta. Las cifras no requerían interpretación, simplemente existían. Después de un largo momento, Esteban cerró el libro de registro y caminó hacia la pared más cercana. Su palma descansó contra los troncos. La madera se sentía tibia. No caliente, no calentada directamente, solo estable, manteniendo su temperatura en lugar de rendirse. Esteban bajó lentamente la mano. Luego miró a Teresita. Estaba equivocado. Las palabras llegaron tranquilamente. No necesitaban ser más fuertes. La ventisca ya había terminado el argumento. La primavera regresó al valle de Wenceslao, de la forma en que siempre lo hacía. Lentamente la nieve retrocedió de los terrenos más bajos. Los arroyos se liberaron de su hielo. Los primeros parches de verde aparecieron a lo largo del fondo del valle.
Cuando llegó la temporada de siembra, Esteban Castillo sorprendió a casi todos. Las primeras semillas de girasol que colocó ese año fueron al lado de su cabaña, no en un jardín, no al lado de una cerca, sino contra las paredes, exactamente donde Teresita Morales había plantado las suyas. Unas pocas personas lo notaron. La mayoría fingió no hacerlo. A mediados del verano, 2 familias más habían seguido su ejemplo. El año siguiente fueron 5. Algo había cambiado. No porque alguien hubiera ganado una discusión, sino porque el invierno había entregado un resultado. Wenceslao Beltrán nunca admitió que sus preocupaciones habían sido irrazonables. En verdad, muchas de ellas no lo habían sido. En cambio, el carpintero abordó el problema de la manera en que los buenos artesanos abordan la mayoría de las cosas, lo estudió. Examinó las ataduras, midió el espaciado, probó diferentes formas de asegurar los tallos. Eventualmente desarrolló métodos propios. Horacio Fuentes dejó de hacer bromas. El tema desapareció gradualmente de las conversaciones en el puesto de comercio, que a menudo era lo que sucedía cuando una idea dejaba de ser controvertida y comenzaba a ser útil. Con el tiempo, una nueva frase entró en el vocabulario local. La gente ya no se refería a la casa de Teresita como la cabaña de la viuda de los girasoles. La estructura se había ganado un nombre diferente: la pared de flores. Los años pasaron. Rosa Morales creció hasta la edad adulta. El hocico de Canelo se volvió gris. Sus pasos se volvieron más lentos. Algunas tardes dormía durante horas debajo de la misma ventana que había guardado durante la gran ventisca. Dentro de la cabaña, el viejo abrigo de Tomás Morales todavía colgaba detrás de la puerta. El hacha permanecía junto a la estufa. Ninguno de los objetos llamaba mucho la atención. Simplemente pertenecían allí. Afuera, cada verano traía una vista familiar. Filas de girasoles aparecían alrededor de las cabañas en todo el valle. Círculos dorados se extendían por granjas que nunca habían considerado la práctica antes del invierno de 1884. Los niños crecieron asumiendo que las paredes siempre habían estado allí. Los recién llegados las copiaron sin saber quién comenzó la tradición. La idea había sobrevivido al argumento. Quizás ese era el destino de la mayoría del conocimiento útil. La gente rara vez recordaba las risas. Rara vez recordaban las dudas. Lo que sobrevivía eran las cosas que funcionaban: una capa de tallos, una bolsa de aire quieto, una lección llevada de una generación a otra. Y en algún lugar más allá de cada horizonte, otro invierno siempre estaba esperando. Cuando llegaba el viento, buscaba paredes, justo como siempre lo había hecho. Para entonces, muchas de esas paredes habían aprendido una simple verdad fronteriza: la protección más fuerte no siempre es la que parece más fuerte. A veces la sabiduría llega disfrazada de algo ordinario. A veces parece un campo de flores. Y a veces, el único testigo cuya opinión realmente importa es la temporada que finalmente llega para ponerlo a prueba. A medida que envejecemos, nos damos cuenta de que gran parte de la vida se trata de entender que nuestras batallas no se ganan con estridencia, ni con la aprobación de la multitud, sino con la quietud de una preparación paciente y bien fundamentada. Teresita Morales no necesitaba que el pueblo entendiera su plan para que éste funcionara. Ella sabía que el invierno, con su rigor implacable, eventualmente revelaría la eficacia de su trabajo sin necesidad de palabras. En la juventud solemos buscar el aplauso y la validación inmediata, sintiendo que si otros no ven nuestro camino como lógico, debemos estar equivocados. Pero la vida, con sus años, nos enseña que el invierno, esa metáfora de las dificultades, la soledad, la pérdida o los cambios repentinos, es el juez más imparcial que existe. No le importa lo que digan nuestros vecinos, ni cuánto nos hayamos burlado de las ideas ajenas. El frío busca las debilidades reales, no las percibidas. Aprendemos que las estructuras más resistentes
tanto en nuestras casas como en nuestras almas, a menudo se construyen con capas invisibles, con la suma de pequeños esfuerzos diarios que, vistos individualmente, parecen carecer de valor. Como Teresita, que recolectó semillas mientras otros recolectaban opiniones, nosotros también debemos cultivar aquello que nos protegerá cuando lleguen las tormentas inevitables. No debemos temer ser incomprendidos si tenemos la certeza de que nuestros cimientos son sólidos. Muchas veces, la sabiduría que nos salva es aquella que parece demasiado simple, demasiado humilde o simplemente diferente de lo que dicta la norma. Las personas como Wenceslao Beltrán o Horacio Fuentes representan el escepticismo natural que todos enfrentamos. Nos recuerdan que las dudas son humanas, pero también que la terquedad puede cegarnos ante soluciones que están frente a nuestros ojos. La verdadera madurez es la capacidad de observar, de no descartar aquello que no comprendemos de inmediato, y de estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la realidad nos muestra un camino mejor. Al final, lo que queda de nosotros no son las discusiones ganadas, ni los puntos de vista defendidos con orgullo, sino la calidez que fuimos capaces de retener en nuestros hogares y en nuestros corazones durante las noches más largas. La lección de los girasoles no es solo sobre aislamiento térmico, sino sobre la preparación silenciosa, la resiliencia ante el juicio ajeno y la fe inquebrantable en un proceso que, aunque lento y a veces extraño para los demás, se construye con la intención de proteger lo que es más preciado. Cuando la nieve cae y el viento arrecia, no importa quién tenía razón en el pasado. Lo único que realmente importa es que hayamos tenido la previsión de plantar nuestras propias semillas, de fortalecer nuestras paredes y de crear, a pesar del escepticismo del mundo, un refugio donde la vida pueda florecer cálida y segura, incluso en medio del invierno más severo. Porque al final de la jornada, la sabiduría consiste en haber preparado un lugar al que volver, un espacio que, aunque humilde por fuera, guarde en su interior la paz de haber hecho lo correcto, más allá del ruido, más allá de la duda, simplemente viviendo de acuerdo con lo que sabemos que es verdadero y duradero.